Aprendí muy pronto que los monstruos más aterradores no siempre se esconden debajo de las camas, esperando a salir de ellas por la noche. A veces, se sientan en la mesa, llevan tu apellido y te sonríen con caras conocidas. Recuerdo el momento en que caí al suelo, con las piernas dobladas y me desplomé de rodillas. Pero, curiosamente, no me dolió. Ya no me dolía nada. El dolor se había desvanecido en mi mente hacía tiempo. Era como si todo el sufrimiento se hubiera adormecido y hubiera sido reemplazado por un vacío abrumador. En ese momento, sentí su presencia a mi lado, el Rey de Reyes, arrodillado en el suelo junto a un niño de la calle destrozado y olvidado. Y allí estaba él, la personificación misma de la gracia y el amor, encontrándome en mi hora más oscura. ¿Pero por qué?, pregunté con una voz apenas susurrante, temblando por el peso de años de tormento silencioso. ¿Por qué permitiste que sucedieran todas estas cosas horribles? ¿Por qué no las detuviste? Las preguntas que había llevado en mi corazón durante tanto tiempo, preguntas que había estado reprimidas hasta ahora, salieron a borbotones como si finalmente se hubiera roto una presa. Su sonrisa era suave, teñida de tristeza, pero estaba llena de un amor tan profundo, tan insondable, que apenas podía comprenderlo. Cuando leí por primera vez su testimonio, sentí que no podía respirar. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo en el estómago y las lágrimas brotaban sin control. No podía contenerlas. Esta joven había soportado una vida de sufrimiento, un viaje a través de horrores inimaginables que la mayoría de nosotros nunca podríamos comprender. Me encontré ansiando llegar a través de las páginas de su historia, de alguna manera envolverla con mis brazos y abrazarla. Su fuerza y resiliencia eran tan profundas que no pude evitar sentir un profundo respeto y pena. Lo que había vivido era material de pesadillas, pero allí estaba, contando su verdad con cruda honestidad. Su historia no pertenecía a las películas, donde lo improbable suele ser glorificado, era real, cruda y poderosa. Era una narrativa forjada en los rincones más oscuros del mundo y, sin embargo, alcanzó la luz, una luz tan cegadora, tan pura, que tenía el poder de curar incluso los corazones más rotos. Nunca olvidaré esa noche en Seattle, de pie en el borde de una acera empapada por la lluvia, agarrando un trozo de manta andrajosa contra mi pecho. El aire estaba denso por las nubes y las calles estaban resbaladizas por la lluvia, convirtiendo la ciudad en un reflejo sombrío y frío de sí misma. Todo a mi alrededor se sentía pesado, opresivo, como un peso presionando mi pecho. Las calles estaban oscuras y vacías, casi como si reflejaran mi propio vacío. Miré hacia abajo al pavimento agrietado bajo mis pies, sintiéndome como una de esas pequeñas fracturas, frágil y al borde de romperse. En ese momento, me sentí perdida, completamente sola, vagando por una ciudad que me consumía por completo, tragándome cada noche con su indiferencia. La soledad era sofocante y parecía que la oscuridad no tendría fin. Yo no nací aquí. Mis primeros recuerdos pertenecen a un pequeño pueblo olvidado en Europa del Este, un lugar donde los inviernos parecían lobos mordedores y los veranos cocían la tierra hasta convertirla en polvo. Nuestra casa, escondida en las afueras del pueblo, no era un refugio, crujía con el peso de sus propios secretos. No eran secretos cualquiera, sino del tipo que hacía que mi madre llorara en silencio por la noche, sus sollozos amortiguados por las delgadas paredes que no podían ocultar el dolor. Y en cuanto a mí, me encogía en los rincones, enterrada bajo mis mantas raídas, deseando poder desaparecer, deseando poder escapar de la creciente tensión que se arremolinaba con cada respiración que tomaba papá cuando llegaba a casa. La casa no estaba hecha solo de madera y piedra, estaba construida con promesas incumplidas, con los restos de sueños que se habían hecho añicos mucho antes de que pudiera entender por qué. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, todavía puedo oler el aire rancio y húmedo que se pegaba a las paredes, sentir la aspereza de los pisos de madera bajo mis pies descalzos y escuchar el eco inquietante de los suaves y desamparados sollozos de mamá. Ella intentaba mantener sus lágrimas ocultas, pero en una casa tan pequeña como la nuestra, cada llanto reverberaba. La ira de papá era una tormenta que nunca parecía pasar,
y pronto aprendí que los monstruos más aterradores no son los que se esconden debajo de las camas. A veces, se sientan en tu mesa y llevan tu apellido. Recuerdo el momento en que todo cambió. Estaba abrazando a mi conejo de peluche favorito, su pelaje estaba ralo, su ojo derecho había desaparecido hacía tiempo, cuando una amable mujer de servicios para niños llegó a nuestra puerta. Había tantas palabras que no podía entender en ese momento: custodia, asilo, visa humanitaria, pero hasta un niño puede sentir cuando algo es definitivo. Entendí lo suficiente para saber que mamá me estaba enviando lejos, al otro lado del océano, a Estados Unidos, a vivir con una tía lejana a la que apenas conocíamos, en busca de una vida mejor. Me susurró en el pelo, sus lágrimas empapando mi cuero cabelludo, mientras me abrazaba para despedirme en el aeropuerto. Fue la última vez que vería su rostro. Se suponía que Estados Unidos era la tierra de las oportunidades, la promesa de algo mejor. Pero a veces, mejor es solo otra forma de decir algo diferente. Mi tía hizo lo que pudo, eso se lo puedo reconocer, pero ella también llevaba sus propias cargas, sus propias batallas. En menos de un año, me vi arrastrada de un hogar de acogida a otro como si no fuera más que una pieza de equipaje que nadie sabía cómo manejar. Cada nuevo hogar traía consigo un nuevo conjunto de reglas, nuevas decepciones y el recordatorio siempre presente de que no me querían ni me habían elegido. Las calles de Seattle, con sus implacables cielos grises y sus calles frías e indiferentes, se convirtieron en el único hogar que conocí. Al principio, solo era por unas horas aquí y allá, faltando a la escuela, vagando sin rumbo, tratando de escapar del vacío que se había instalado en mi interior. Pero a medida que pasaba el tiempo, esas horas se convirtieron en días, luego semanas. Me convertí en una criatura de las calles, aprendiendo a navegar por el laberinto de la ciudad. Sabía que callejones ofrecían el refugio más seguro para pasar la noche, que contenedores de basura detrás de los restaurantes ofrecían las sobras más frescas, que extraños tenían amabilidad en sus ojos y cuáles eran peligros que tenía que evitar. Aprendí a confiar en mis instintos, porque, al final, eran todo lo que me quedaba. Vivía en un mundo que ningún niño debería conocer jamás, un lugar tan oscuro y duro que su existencia misma debería haberse ocultado a los inocentes. Y, sin embargo, allí estaba yo, otra sombra sin nombre entre las sombras, apenas visible para el mundo que me rodeaba. Encontré una especie de familia en los escombros de las calles, otros niños perdidos y olvidados como yo. Nos aferrábamos unos a otros para sobrevivir, nos acurrucábamos juntos en las noches frías, compartíamos los restos de comida que podíamos encontrar y nos protegíamos mutuamente de los peligros que acechaban en los rincones oscuros de nuestro mundo. En un lugar así, los vínculos nacían de la necesidad, no del amor, pero eran los únicos que teníamos. Aún así, las calles tienen una forma de despojarte lentamente de todo lo que eras. Poco a poco, te roban la inocencia hasta que apenas puedes recordar quién solías ser, en quién soñabas convertirte. Y así fue como terminé con el polvo. Al principio, era solo una cosita, una forma de escapar rápidamente del vacío que me agobiaba, una forma de acallar el ruido en mi cabeza, de mitigar el dolor constante del hambre y el miedo. Los niños mayores me dijeron que me ayudaría. Dijeron que haría que el mundo fuera más suave y más soportable. Me prometieron que haría que todo fuera mejor. Pero mintieron. Entonces llegó el 20 de diciembre de 2008, el día en que todo cambió. La lluvia caía a cántaros, más fuerte que nunca, convirtiendo la ciudad en una cortina de gris y negro, como si el mundo mismo hubiera perdido su color. Yo estaba sentada en un banco viejo y oxidado, con mi manta delgada y desgastada apretada sobre mis hombros, buscando el poco calor que pudiera proporcionarme. Mis manos temblaban mientras sostenía la pequeña bolsa arrugada. Estaba tan agotada, agotada por correr, por esconderme, por no sentirme nunca a salvo. Mi alma estaba cansada, agobiada por el miedo y la insoportable soledad de una vida que nunca pedí. El polvo me prometía paz. Prometía alejarme de la miseria en la que me estaba ahogando. Prometía hacerme sentir algo más que este vacío aplastante. No recuerdo haberlo tomado.
Lo siguiente que supe fue que el mundo a mi alrededor comenzó a girar, sin control, como si estuviera atrapada en una especie de vórtice. Intenté respirar, pero el aire era espeso e imposible de controlar. Se me encogió el pecho. Antes de que pudiera comprender lo que estaba pasando, caí en una oscuridad más profunda y sofocante que cualquier callejón en el que me hubiera escondido. Y entonces vinieron las visiones que me perseguirían por siempre. Vi cosas que ningún niño debería ver jamás, cosas tan terribles, tan hermosas, que me hicieron entender, por primera vez, por qué mi madre solía rezar con tanta fervor todas las noches. Vi el infierno mismo, sus llamas extendiéndose hacia mí como los dedos hambrientos de alguna criatura antigua. Vi rostros deformados por un eterno arrepentimiento, sus expresiones congeladas en el tiempo, sus ojos suplicando, aunque no podía ofrecerles ayuda. Y oí gritos, gritos que parecían resonar desde las profundidades del tiempo, reverberando a través de los siglos. Era como si el mundo mismo se hubiera abierto, revelando todos sus horrores y todo su dolor. Estaba cayendo a través de un abismo sin fin, atrapada en la atracción implacable de esta pesadilla cuando, de repente, una luz atravesó la oscuridad. No era solo luz, era un brillo puro e inquebrantable, que atravesaba la oscuridad como un cuchillo cortando el papel, afilado y limpio. En ese momento, sentí algo que no había sentido en años, esperanza. No era mucha, pero fue suficiente para hacerme aferrar, suficiente para evitar que la oscuridad me consumiera por completo. Y en esa luz, lo vi a él, a Jesús. No de la manera en que nos mostraban en la escuela dominical, no como la imagen serena y perfecta pintada en la pared de un aula. Esto era real, tan real que, por un momento, casi pude extender la mano y tocarlo. Sus ojos eran más que solo ojos, eran la encarnación de cada pedazo de amor que alguna vez había anhelado, un amor más profundo que todos los hogares de acogida por los que había pasado, más comprensivo que los innumerables terapeutas que intentaron arreglar lo que no podían entender. Cuando él habló, su voz no se parecía a nada que yo hubiera conocido antes. Era suave, tan dulce como la canción de cuna que siempre había deseado que mi madre me hubiera cantado, pero tenía una fuerza tan inmensa que hizo temblar la oscuridad que me rodeaba. «Hijo mío», dijo, y esas dos palabras tenían más aceptación que todos los bienvenidos a casa que había escuchado. Allí, en ese momento, me sentí más verdaderamente vista y amada de lo que me había sentido en toda mi vida. Te he visto buscar amor en lugares vacíos, tratando de llenar un corazón que fue hecho para algo más. Sus palabras se hundieron en mí, un bálsamo para heridas que ni siquiera me había dado cuenta de que todavía estaban abiertas. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras me mostraba recuerdos que había luchado tanto por enterrar, las noches que pasé durmiendo detrás de contenedores de basura, los días que había robado comida solo para sobrevivir, las horas frías y solitarias que había pasado acurrucada con otros niños perdidos para calentarme. Pero esta vez, algo era diferente. En cada uno de esos recuerdos había una luz que no había notado antes, una presencia que había estado allí todo el tiempo, aunque yo había estado demasiado ciega para verla. Yo estaba allí, dijo él. Cada vez, cuando llorabas hasta quedarte dormida. Ahora podía verlo, los momentos que había creído haber enfrentado sola. Detrás de esa vieja tienda de comestibles, esas no eran solo mis lágrimas. Esas eran también sus lágrimas. Cuando compartí mi último pedazo de pan con la niña más joven, no fue solo mi bondad en acción, fue su amor fluyendo a través de mí, incluso en los lugares más oscuros. En ese instante, ya no pude sostenerme más. Mis piernas se doblaron y caí de rodillas, pero no me dolía. Ya nada me dolía. El peso de años de dolor y lucha pareció desaparecer en un instante. En ese momento sucio y roto, él se arrodilló a mi lado, el Rey de Reyes, el Creador de todo, arrodillándose junto a un niño de la calle quebrado que nunca antes se había sentido digno de nada. Y él estaba allí, no para arreglarme, sino para amarme, para mostrarme que me veían, que era digno y que nunca estaba solo. ¿Pero por qué?, pregunté, con la voz temblorosa por el peso de años de preguntas sin respuesta.
¿Por qué dejaste que sucedieran todas estas cosas malas? ¿Por qué no las detuviste? Las palabras que había llevado conmigo desde que tenía memoria finalmente brotaron de mí, como una presa que se rompe bajo la fuerza de una inundación. Su sonrisa era suave, pero estaba tocada por la tristeza, y había algo en ella que transmitía un amor tan profundo y vasto, que no podía comprenderlo. A veces, dijo, recogiendo un puñado de tierra y dejándolo deslizarse lentamente entre sus dedos, los jardines más hermosos crecen en la tierra más oscura. Tu dolor, tus luchas, cada lágrima que has derramado, no son en vano. Las usaré todas. A través de ti, otros también encontrarán su camino a casa. Entonces, en un momento que nunca olvidaré, extendió la mano y tomó mis pequeñas y ásperas manos en las suyas, manos que una vez habían robado, manos que habían devuelto el golpe cuando el mundo había golpeado primero, manos que habían agarrado ese polvo en desesperación, casi destruyendo todo lo que me quedaba. Pero cuando las sostuvo, sucedió algo milagroso. Se transformaron. Se convirtieron en algo diferente, algo nuevo. Estas manos, dijo, con su voz llena de dulzura y autoridad, ayudarán a sanar a otros. Estos pies, que tantas veces huyeron, ahora correrán para ayudar a los necesitados. Este corazón, que se sentía tan vacío y roto, ahora rebosará de suficiente amor para cambiar vidas. Miré a sus ojos y, por primera vez, no solo vi la persona que había sido. Vi en quién podía convertirme, en quien siempre había estado destinada a ser. En esa mirada, comprendí todo lo que me había sucedido, cada momento oscuro, cada desamor, cada paso doloroso que había dado. De repente, todas esas piezas rotas de mi vida encajaron en su lugar. No es que el dolor se haya ido, pero en ese momento comprendí su propósito. Comprendí que mi sufrimiento no había sido en vano. Me había estado formando, preparándome para algo más grande de lo que jamás podría haber imaginado. No sé cómo, susurré, mi voz apenas audible, sintiéndome más pequeña que nunca, como si todo el peso de mi pasado me hubiera presionado contra la tierra. Pero en lo más profundo de mí, había una fuerza que crecía, un destello de algo que no podía entender del todo, pero que sentía de todos modos. No tienes que saber cómo, respondió, con su voz firme y llena de gracia. Secó mis lágrimas con un toque tan suave que parecía la primera luz del amanecer abriéndose paso a través de la noche más oscura. Solo tienes que estar dispuesta. Yo me encargaré del resto. Y en ese momento, me mostró destellos de lo que estaba por venir, imágenes de rostros, otros niños como yo, cuyas vidas tocaría y cuyo dolor ayudaría a sanar. Vi momentos de alegría con los que nunca podría haber soñado, momentos en los que estaba rodeada de amor, calidez y propósito. El futuro que se desplegaba ante mí era tan brillante que hizo que mi corazón doliera con una especie de esperanza que nunca había conocido. Tu historia, dijo, está lejos de terminar, y te prometo que los mejores capítulos aún están por escribirse. Sus palabras calaron hondo en mi alma y sentí como si el peso de mi pasado se hubiera levantado y hubiera sido reemplazado por un nuevo sentido de propósito, una nueva dirección. Cuando abrí los ojos, el mundo no había cambiado de la forma en que yo esperaba. Seguía sentada en ese banco desgastado, la lluvia seguía cayendo a cántaros implacables, el mundo seguía girando con todo su caos. Pero todo era diferente. Yo era diferente. El vacío que una vez me había consumido se había llenado con algo que no podía explicar, algo cálido, algo brillante, algo innegablemente real. Era como si se hubiera encendido una luz dentro de mí, una que nunca podría apagar, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo. Los siguientes días fueron los más difíciles que había enfrentado. Mi cuerpo gritaba por el polvo, por el entumecimiento que prometía, pero mi corazón gritaba más fuerte por algo más, algo mucho más poderoso, algo que no sabía que era capaz de anhelar, esperanza. Parecía algo inestable y frágil, pero fue suficiente para impulsarme hacia adelante. Encontré mi camino hacia un refugio seguro donde una mujer con ojos amables y manos suaves me ayudó a superar lo peor. No me hizo preguntas sobre mi pasado,
sobre el dolor que había soportado durante tanto tiempo. Simplemente me tomó la mano cuando los temblores sacudían mi cuerpo y me secó la frente febril cuando el delirio nublaba mi mente. Su compasión fue un salvavidas, pero el verdadero milagro todavía estaba por llegar. Pasaron las semanas, y con cada una, me volví más fuerte y más segura del camino que tenía por delante. La trabajadora del refugio, que se había convertido en una fuente constante de consuelo y aliento, me ayudó a buscar a mi familia, y una familia que yo también podía construir. Y entonces, un día, la encontramos. Mi madre. La mujer que había creído perdida para siempre. No había muerto, como había temido durante esos largos años de silencio. También había llegado a Estados Unidos, su corazón nunca se rindió en la búsqueda de mí. A través de toda la oscuridad, toda la separación, nunca dejó de tener esperanza, nunca dejó de buscar. En ese momento, todo lo que había soportado, cada lágrima, cada noche solitaria, cada momento de dolor, de repente tuvo sentido. Me había traído hasta aquí, a una reunión que alguna vez creí imposible, a una segunda oportunidad en una vida a la que casi había renunciado. El día que nos reencontramos, en una pequeña oficina en el edificio de servicios sociales, me sentí como si hubiera sido algo sacado de las páginas de un sueño, demasiado surrealista para ser real, pero innegablemente sucediendo. Ella parecía mayor de lo que recordaba, su cabello canoso en las sienes, su rostro surcado por años de adversidades. Pero sus ojos, eran los mismos. Esos ojos estaban llenos de todo el amor y el dolor que ambos habíamos cargado durante tanto tiempo. Al principio no hablamos. En cambio, corrimos el uno hacia el otro, con los brazos abiertos, las lágrimas corriendo por nuestros rostros. Nos reímos entre sollozos, ambos disculpándonos por cosas de las que ninguno de los dos fue nunca responsable. Y en ese momento, pude sentir el plan de Dios desplegándose ante mí, un tapiz de dolor y gracia que finalmente se completaba. Cada paso doloroso, cada noche oscura, cada momento de desesperanza habían conducido a este momento, este milagro, esta reunión que nunca pensé que llegaría. Hoy vuelvo a tener un hogar de verdad, un lugar donde las paredes guardan amor en lugar de secretos. Mi madre y yo vivimos en un pequeño apartamento, aunque no tenemos muchas cosas materiales, tenemos todo lo que realmente importa. El vacío con el que había vivido durante tanto tiempo ahora está lleno de calidez, de risas, de las sencillas alegrías de una vida que una vez pensamos que nunca tendríamos. Ahora voy a la escuela, una escuela de verdad, donde los profesores se preocupan y sonríen, y donde los niños no tienen que fingir que están bien cuando no es así. Por primera vez, entiendo lo que significa estar a salvo, ser visto, ser verdaderamente cuidado. Pero mi historia no termina ahí. Los rostros de esos otros niños, los que compartieron sus mantas conmigo en esas noches frías, los que ofrecieron sus últimos restos de comida solo para ayudarme a sobrevivir, todavía me persiguen el corazón. No podía olvidarlos, no cuando me habían dado una segunda oportunidad, una nueva vida. Así que ahora vuelvo por ellos. No estoy sola. Trabajo con un programa de ayuda a jóvenes, una oportunidad de devolver lo que una vez recibí, compasión, comida y esperanza. Todos los fines de semana, camino por las mismas calles que solía llamar hogar, llevando comidas calientes, mantas cálidas y algo aún más importante, esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, ellos también encuentren el camino hacia una nueva vida. Algunas personas dicen que mi historia es demasiado oscura para que la haya vivido un niño y que nadie debería tener que soportar las cosas que yo pasé. Algunos dicen que es demasiado milagrosa para ser real, demasiado increíble. Pero yo sé la verdad. Sé que cada cicatriz, cada lágrima, cada momento de desesperación y cada estallido de alegría fue parte de mi historia. Sé que, a veces, los milagros más grandes de Dios no se parecen a los que leemos en los libros de cuentos. A veces, no son momentos grandiosos y dramáticos. A veces, son milagros silenciosos, un banco oxidado bajo la lluvia donde encontré luz,
un trabajador de un refugio con un corazón bondadoso que me tomó la mano cuando pensé que no podía seguir adelante y el amor de una madre que nunca dejó de buscar, sin importar lo perdida que estuviera. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no veo una víctima o una simple sobreviviente. Veo algo mucho más profundo. Veo un milagro caminando. Veo una prueba viviente de que ninguna oscuridad, sin importar cuán espesa o sofocante sea, es demasiado profunda para que la luz de Dios la atraviese. Es una luz que no es solo mía, sino que también veo que comienza a brillar en los ojos de otros, niños como yo, perdidos y buscando, sin saber si alguna vez encontrarían la salida. Y cuando los ayudo a encontrar su camino fuera de las calles, veo que esa misma chispa de esperanza se enciende dentro de ellos, y me llena de un sentido de propósito que nunca pensé que tendría. Mi nombre, en el gran esquema de las cosas, realmente no importa. Lo que importa es mi historia y el hecho de que aún no ha terminado. Cada día, me despierto con una elección, la elección de ser el milagro que alguien más podría necesitar. Cada día, elijo creer que si Dios pudo encontrarme en ese banco frío y lluvioso en Seattle, puede encontrar a cualquier persona, en cualquier lugar, sin importar cuán perdida o perdida se sienta. Esa creencia es el ancla que me mantiene firme cuando las cosas se ponen difíciles porque sé que si Él pudo sacarme de los rincones más profundos y oscuros, puede hacer lo mismo por cualquier persona. ¿Y ese banco oxidado? Todavía está allí. De vez en cuando, me siento en él, no para revivir la oscuridad que una vez conocí, sino para maravillarme con la luz que ha transformado mi vida. En ese banco empezó mi verdadera vida, no en un pueblo olvidado de Europa del Este, ni en una serie de hogares de acogida fugaces, sino allí mismo, en ese banco frío y olvidado, bajo la lluvia. Fue allí, en ese momento en el que pensé que había llegado el final, cuando descubrí que estaba empezando a vivir. Allí renací. Este es mi testimonio. Esta es mi verdad.